Realmente me sorprende que Warner haya preferido darle dinero a The Flash para tener publicidad y no a esta película. Pero bueno, lo importante es Blue Beetle 18 de agosto, solo en cines. Bienvenidos, bienvenidas sean a Cine Conflicto, yo soy Pablo Robles, mis tacos favoritos son los de bistec y hablemos de Blue Beetle, el escarabajo azul. Honestamente no sé si esta película va a ser canon, si sí va a formar parte del universo de James Gunn o simplemente la van a desechar, pero realmente espero que Cholo Maridueña forme parte de este nuevo universo y que siga interpretando a Blue Beetle porque creo que tiene muchísimo potencial. Blue Beetle cuenta la historia de Jaime Reyes, un chico recién graduado que regresa a su casa con su familia en Palmera City dispuesto a conseguir un trabajo, pero se da cuenta que la vida no es tan sencilla. En uno de estos intentos conoce a Jennifer Cord, quien le entrega un escarabajo alienígena que accidentalmente toma a Jaime como huésped otorgándole poderes. Ahora, Jaime y su familia están en peligro, pues una corporación millonaria hará lo que sea por conseguir el escarabajo. Vivimos en una era en donde las películas de superhéroes a todos nos traen hasta acá. Están haciendo películas exageradamente en abundancia, donde tenemos más de 5 películas de superhéroes de distintos estudios al año, tenemos series, tenemos caricaturas, tenemos animación, tenemos un montón de superhéroes durante todo el año. Y realmente ya es muy difícil seguirles la pista y muchos de nosotros, poniéndome como ejemplo, ya ni siquiera las seguimos viendo o si lo hacemos es simplemente por decir a ver qué tienen para ofrecer. El género ya está muy reutilizado, las narrativas son las mismas, la estructura aristotélica en donde vemos introducción, desarrollo y desenlace es exactamente la misma en todas las películas de superhéroes, y por supuesto todas estas se rigen bajo el viaje del héroe en donde lo vemos, sale, regresa, es la misma persona, tiene poderes, cambia, es exactamente lo mismo de siempre. Y sí, quizás hay ideas creativas en cómo construyen los mundos, en los personajes secundarios, etc. Pero bueno, ninguna de estas en sí sale del arquetipo ya conocido. Y claramente tenemos que culpar a los grandes estudios que hacen estas películas porque no quieren romper el molde y arriesgarse a hacer cosas diferentes. Y obviamente es porque les da miedo que si rompen la fórmula que ya conocen no les vaya a ir tan bien en taquilla, aunque ya no les está yendo bien en taquilla. Y pues no optan por narrativas diferentes y se quedan con lo mismo que pueden exprimirle a los personajes, que es lo que siempre vemos que le exprimen a cualquier superhéroe desde que salió la primera película de los X-Men por allá del 2000. Y bueno, ¿realmente Blue Beetle hace una gran diferencia en el molde y el arquetipo de los superhéroes? No. Blue Beetle no se salva de absolutamente nada de esto, sigue siendo una película cliché, sigue siendo una película arquetípica, sigue teniendo la misma estructura que todas las películas de superhéroes y además tiene la misma estructura de otras películas de superhéroes de orígenes como Spider-Man que ya hemos visto muchísimas veces. En el primer acto vemos cómo obtiene sus poderes, en el segundo vemos el conflicto y el tercero son trancazos tras trancazos tras trancazos. Eso no cambia en esta película y probablemente nunca lo vamos a ver cambiar, al menos que alguien llegue y demuestre que se pueden hacer cosas diferentes y aún así tener dinero. Y narrativamente es muy cliché y se nota y se sabe y ya sabes que vas a ir a ver este tipo de películas y vas a ver este tipo de estructuras. Pero en Blue Beetle sí tenemos algo que la hace diferente al resto de películas de superhéroes y es gracias a ese punto que yo digo que sí vale la pena ver esta película. Quizás no en cines, pero sí en streaming cuando salga. Lo que tenemos en Blue Beetle es una comedia de una familia y una carga emotiva y llena de calidez. Y no solo eso, sino que también se le inyecta una buena carga de subtexto que le da un toquecito distinto y creo que es lo que llama la atención de esta película. Y es que aquí hay dos opciones, o te gusta o nada. El director de esta película, Ángel Manuel Soto, nació en Puerto Rico y obviamente tiene un contexto latinoamericano por haber nacido ahí y conoce cómo es ser tratado en Estados Unidos por ser una persona que no pertenece a Estados Unidos. Pero el que sí es mexicano y probablemente gracias a él tengamos este gran homenaje a la cultura mexicana es el guionista de esta película. Y es justamente en donde dan en el clavo para darle un giro a lo que ya conocemos de las películas de superhéroes. En cuanto a temáticas y en cuanto a la manera en que las cuentan, porque en estructura ya quedó en claro que es exactamente lo mismo. Tenemos unos personajes secundarios que es la familia Reyes, pero en este caso no son un acompañamiento moral que simplemente está ahí para aplaudirle a Jaime todos sus logros, sino que estos personajes, la familia Reyes, son los sidekicks de Blue Beetle, o sea que se ponen a pelear junto con él y no simplemente están ahí para existir. Son personajes que están escritos de tal manera que están involucrados en la trama y no le dejan todo simplemente a Jaime. Y aunque Cholo Maridueña es muy carismático y tiene todo para ser un buen personaje, dudo mucho que él solo pueda levantar toda esta película. Afortunadamente tenemos al resto de la familia que cada uno tiene su personalidad definida y cada uno tiene sus momentos de gloria en la pantalla. Sin contar que tenemos grandes actores como Damián Alcázar que están participando en esta historia y que le dan una tremenda actuación a esta película.
Jaime Reyes, como alter ego de Blue Beetle, ha formado parte de DC Comics desde hace un buen rato, y su origen mexicano lo convierte en un personaje distinto que representa una minoría étnica que casi no vemos en el mundo de los superhéroes. Y si tenemos un personaje como Jaime Reyes, que ya dije que es una representación de una etnia completa en DC Comics, obviamente la película iba a estar cargada de un montón de estos elementos. Y lo inteligente es que la película no solamente se limita a hacer la representación latina de "ah, mira, el personaje principal es mexicano, qué bonito", sino que su familia, sus problemas, el contexto social, el entorno en el que viven y las problemáticas que están sucediendo alrededor de este grupo de personas son lo que hacen que realmente se sienta con una identidad latina y no que sea simplemente un personaje mexicano ahí puesto porque, es que tiene ascendencia latina, pongámoslo de superhéroe. Todo esto corresponde a un contexto social y realmente es una buena representación de la familia mexicana tradicional en Estados Unidos. Y es que en la película se hace mucho énfasis a no abandonar tus raíces, de permanecer firme a eso que te hace tú y de mantener a aquellos que amas cerca de ti porque siempre te van a apoyar. Incluso hay muchos momentos en la película que, aunque son retratados en una ficción, son un reflejo de lo que muchas familias mexicanas y latinoamericanas viven en Estados Unidos. La manera en que abordan esta historia es muy universal y no se limita simplemente a hablar del contexto de un mexicano en Estados Unidos, sino que cualquier latinoamericano que esté viendo esta película va a sentir algún tipo de cercanía con esta historia. Y ese tipo de subtextos que nos muestra la película le aportan muchísima personalidad a lo que estamos viendo y le da un giro diferente. Lo cual, insisto, agradezco que sea algo diferente porque mientras estás viendo la misma estructura de siempre, debajo de todo esto estás viendo algo que te hace sentir distinto, que hace sentir que lo que estás viendo es algo novedoso, que estás viendo una comedia, que te la estás pasando bien y no simplemente estás viendo trancazos tras trancazos tras trancazos durante toda la película mientras te dan la misma estructura. Nada de esto sería lo mismo si no fuera por el tono que están manejando en esta historia. No es un tono dramático al estilo del Caballero de la Noche, tampoco es tan infantil como en otras películas de superhéroes, sino que siento que es muy acertado porque desde un principio te están diciendo que lo que vas a ver es una comedia. Eso permite sacar varios chistes que son muy representativos de la cultura mexicana y que incluso pueden llegar a ser infantiles, pero no pasa nada porque el tono de la película te lo está permitiendo. Pero la película en sí no está cayendo en ese estereotipo en donde vemos al mexicano con sombrero y gorro, sino que vemos una familia tradicional cualquiera. Y no todo el mundo se va a ver identificado con esta representación. Al final de cuentas, los contextos en los que cada uno creció afectan mucho en cómo vamos a ver a los personajes de esta película. Pero hay mensajes universales en esta historia que no tienen nada que ver con la etnia de los personajes. Por momentos se puede llegarse a sentir exagerado de esta carga de chistes o esta carga de humor o la manera en la que los personajes de la familia Reyes se involucran en esta historia, pero al mismo tiempo la personalidad de la familia sí permite que te creas que lo que estás viendo está sucediendo realmente dentro de la misma película. Sé que me estoy enfocando mucho en los personajes y en su personificación y en las personalidades y en toda esta cultura mexicana, pero es que ya lo dije, eso es lo que la hace diferente al resto de películas que siguen la misma estructura. Es un abrazo a la comunidad latina con referencias musicales, referencias cinematográficas y sobre todo la manera en la que abordan las premisas. En cuanto al resto de cosas de esta película, es funcional, saben hacer películas de superhéroes, ya tienen un manual que dice cómo hacer películas de superhéroes sin morir en el intento. Entonces no vas a ver que esta película rompa estructuras narrativas ni que revolucione el cine de superhéroes. Ya quedó muy en claro, ya van como 4 veces que lo repito, que esto no sucede en esta película. Y no vayas con la expectativa de que eso es lo que vas a ver, una película que va a romper para siempre la historia de los superhéroes. No. Por lo que sí sobresale es por ser una película con muchísimo corazón, que habla de temas importantes como la gentrificación, las comunidades mexicanas y latinoamericanas asentadas en Estados Unidos, el racismo, la discriminación. Todos estos temas están abordados en esta película. Y sí, quizás los hacen de una manera muy por debajo de la mesa, porque al final el que tiene que sobresalir es nuestro protagonista Blue Beetle, pero al final de cuentas están estos temas y es lo importante. Y claro que todo esto lo hacen en una historia sólida, con un buen ritmo, bien pensada, dinámica, bien construida y que a la vez tiene una buena carga de acción. Porque sí, puede tener muchísimo corazón, todo el corazón que quieras, pero aún así puede ser una mala película. En este caso no, insisto, lo sacaron de este manual invisible que dice cómo hacer películas de superhéroes. Y una de las cosas que más me gustaron de esta película fue que hay momentos de mucha fuerza y peso dramático que son dichos en español, y este tipo de detalles realzan mucho a quién va dirigida esta historia. Quizás personas como yo, o adultos de 30, 40, 50 años, no van a conectar del todo con este nuevo personaje.
Sí, quizá nos vamos a divertir con la película, pero no vamos a conectar del todo con este personaje adolescente. Pero los niños, sobre todo aquellos que viven en Latinoamérica o que residen en Estados Unidos y son latinoamericanos y han pasado por situaciones similares, sí lo harán y probablemente amen al personaje porque tiene mucha carisma y personalidad como el resto de la película. Y sin meter un debate entre Marvel, DC, cuál es mejor, porque eso ya es muy del 2012, lo que sí es que se nota que con esta película hicieron lo que James Gunn hizo con los Guardianes de la Galaxia. Tomar un grupo de personajes que casi no son conocidos fuera del mundo de los cómics e inyectarlos con un montón de emociones y de humanidad para que podamos conectar con estos personajes y nos sea más sencillo empatizar con ellos y que nos caigan bien. El único problema con este mensaje de la familia es que no fueron para nada sutiles y casi toda la película están como la familia es importante. La familia es importante. Oye, pero si entendiste, la familia es importante. Es demasiado repetitivo la manera en la que te están echando en cara cuáles son los mensajes y qué es lo más importante en este mundo, pero aún así creo que el mensaje es muy bonito. Y sí, es capitalista el hecho de que tomen una cultura y lo lleven a una película de superhéroes, que es un género que saca mucho dinero, pero ya lo sabemos que todo esto es marketing y no tienen que llenar los comentarios diciendo es puro marketing, nos quieren engañar haciéndonos creer que los mexicanos somos importantes para Estados Unidos. Sabemos que no es así. Y una vez más, mi mayor queja y una de mis mayores quejas desde hace muchísimo tiempo con el resto de películas de superhéroes es el apartado visual. Porque son películas millonarias, de grandes presupuestos y que recaen horrible en este apartado. El trajecito de Blue Beetle está muy bonito, muy bien construido, el diseño me fascina, pero la fotografía me parece espantosa, momentos oscuros y momentos donde parece telenovela. Y quizá en el guión no se nota, pero en lo visual sí parece que esta película definitivamente, originalmente iba a ser lanzada para streaming y de repente vieron que a lo mejor tenía un poquito de potencial, entonces la mandaron mejor a los cines. Y los efectos visuales creo que no están tan mal como los que hemos visto en otras películas Flash, pero aún así siento que se notan bastante y no debería suceder. Blue Beetle es una película divertidísima con un gran corazón, personajes entrañables, un mensaje sobre la familia y un abrazo a toda la comunidad mexicana. Una historia de orígenes sólida y bien construida, llena de personalidad. Y no me sorprendería para nada que esta película fuera un completo fracaso en taquilla, pero quizá cuando esté en streaming sea revalorada un poquito más y le vaya un poco mejor. Insisto, si no te subes al tren de lo ridículo y todo lo que vas a ver, realmente te va a cansar porque la película dura 2 horas. Pero bueno, esa es mi opinión y es momento de que tú me cuentes la tuya, ya sea aquí abajo en la caja de comentarios o en mis redes sociales, porque me encuentras como @soypablo_robles en todos lados, aquí están apareciendo. Si llegaste hasta acá, como siempre, muchísimas gracias por ver este video, no olvides suscribirte, darle like, seguir a Cineconflicto en Facebook para que te enteres de las noticias del mundo del cine y seguirme a mí en mis redes sociales para que veas lo que posteo por allá. Y nada, Escarabajense este 18 de agosto solo en cines. Yo fui Pablo Robles, nos vemos cuando vuelva a subir uno de estos. Adiós.